Muy buenas noches y muy bienvenidos al capítulo 59 del programa cultural de televisión Mis Tradiciones Chilenas. Hoy día con un invitado muy interesante, un profesional de la cultura. Me refiero a don Carlos León Heredia, asistente histórico cultural de la Galería de la Historia de Concepción. Vamos a conversar también acerca de otros aspectos relacionados con la actualidad que tiene que ver con nuestras costumbres y tradiciones, como es el Campeonato Nacional número 75 de rodeo en la ciudad de Rancagua. Vamos a dar inicio entonces señalando que, aparte obviamente de ser muy bienvenidos, que nos vemos cada jueves, decirles que auspicia nuestro programa Mis Tradiciones Chilenas, Marketing, Comunicaciones, Relaciones Públicas, Asesorías, y que contamos con el patrocinio de el Club de Rodeo Chileno de Hualqui, la Asociación Cultural de Carruaje Bicentenario de San Carlos Ñuble, con de la Asociación Cultural de la Asociación de Cuequeros y Corraleros de Chile, y de nuestra agrupación muy querida, la agrupación de cantoras de la región del Biobío. Recordar que nuestro programa tiene como objetivos principales investigar, rescatar y poner en valor todo lo relacionado con costumbres, tradiciones y la defensa de nuestra identidad chilena. Vamos entonces a dar inicio a este programa observando en la compañía de ustedes y junto a nuestro invitado acerca de los temas de este campeonato nacional de rodeo que se realiza en Rancagua. Cuando guste, estimado Miguel, si puede presentarnos los videos. Con el 30, Maximiliano Figueroa y Francisco Becerra, de Nace las Tareas y Acuéstate Temprano. Y con el número 31, Domingo Espinosa y Juan Pablo Espinosa, en Mal Portado y Engaño, actuales campeones del año anterior de la serie Caballitos de Paz.
pedimos el ingreso de las candidatas a reina, de las reinas de esta serie Caballetos de Pablo, personal de apoyo, directores, jurados. Hacer ingreso todos, señores, para pasar a entonar nuestro himno nacional. Vamos ingresando. Estimados telespectadores, este video cortito es para recordar, y especialmente a los niños y a los jóvenes, el trato, la educación que reciben estos futuros jinetes de rodeo respecto a lo que es las costumbres, tradiciones chilenas, el cuidado del caballo, el cuidado de la naturaleza, el respeto a todo lo que tiene que ver con el rodeo. Vamos a comentar seguidamente con algunas imágenes de la participación femenina en el rodeo. Se aprecia la presencia ya no escasa de las damas. Todos esos jinetes que se ven ahí prácticamente son damas, son jovencitas y señoras que participan del rodeo. La importancia de la mujer en el rodeo, que es considerado un deporte nacional chileno. Esto también tiene que ver con las costumbres, se les educa respecto al cuidado de los animales, su alimentación, sus vacunas, todo lo que tiene que ver con el aspecto veterinario, el aspecto material de los implementos usados, monturas, aperos, sillines, estribos, riendas, etcétera, etcétera. También para que las damas conozcan más de cómo se trabaja con los caballos en los rodeos chilenos. Es un aporte muy interesante. En un capítulo anterior vimos algunas damas que participan en los rodeos y las escuadras femeninas. Ellas hacen una labor muy encomiable y admirable respecto a las tareas campesinas representadas en los rodeos. A continuación vamos a ver un aspecto final sobre este Campeonato Nacional de Rodeo chileno. Señores, queremos saludar a nuestras autoridades presentes. ¿A quiénes voy a hacer pasar? Y la tocayo, por favor. ¿Está bien, Marcelo? Recibimos con un fuerte aplauso. ¿Quién es? Director y tesorero. Muy bien, ahí tenemos una imagen del Campeonato Nacional de Cueca vinculado con este importante rodeo nacional que se realiza en Rancagua. Ferochi está destacando más la participación femenina en estas actividades y la integración que debió ser desde siempre entre la cueca y el rodeo. Recuerden que en todos los rodeos, al final los ganadores tienen que bailar un pie de cueca con las reinas, en reconocimiento a su triunfo. Pero si ustedes tienen en cuenta que aquí están presentes aspectos históricos, culturales, costumbres, el vestuario de las damas, su preparación, su presentación, y el de los varones igual. Además, se hace hincapié en los valores nacionales. Recién escuchamos el himno nacional, que debe estar presente en toda actividad importante de los chilenos.
Y también, así como se educa a los niños, también a los jóvenes en cuanto al respeto, al reconocimiento y a la valoración que tiene nuestro baile nacional, nuestra danza nacional, la cueca. A continuación, estimados telespectadores, vamos a dar oficialmente la bienvenida a nuestro invitado, que es don Carlos León Heredia. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches y muchas gracias también a nombre de Galería de la Historia de Concepción por habernos invitado a este programa. Lo hicimos con mayor agrado y esperamos poder hacer, entre comillas, una alianza de colaboración en que podamos seguir dando a conocer a través de nuestro programa las muchísimas actividades que hace el Museo de la Galería de la Historia. Cuéntenos así con toda franqueza, ¿quién es Carlos León Heredia? Bueno, yo soy asistente histórico cultural, soy magíster en historia también. En realidad soy oriundo de Los Ángeles, llevo aquí varios años ya viviendo en Concepción por mis estudios. Y desde el año 2018 que me desempeño en el Museo Galería de la Historia de Concepción. También soy coordinador de los circuitos turísticos y patrimoniales del Cementerio General de Concepción, que es otra unidad que también administra la Corporación CEMCO, que administra la galería, la biblioteca y el Cementerio General. Bueno, para el común de las personas, CEMCO es una palabra que se escucha. ¿Qué significa? ¿Qué es? ¿Quién la dirige? ¿Cómo está integrada? ¿O quiénes la conforman? Claro. ¿De quién depende? Bueno, CEMCO es una sigla que es del origen un poco de la corporación, que nació en los años 80. Esta es una corporación privada que nació para poder administrar bienes que antes eran de la Municipalidad de Concepción. Por lo tanto, es una corporación privada, pero de propiedad municipal. De hecho, nuestro director es el alcalde de turno del momento y existe un directorio y a la vez esta corporación administra diferentes espacios que, por ejemplo, está la Biblioteca Municipal, que también surge en paralelo a la Galería de la Historia. La Galería de la Historia, ¿cierto?, que está a unas cuadras ahí en el Parque Ecuador, y el Cementerio General de Concepción, que es una institución bastante más antigua. De hecho, el año pasado cumplió 200 años el cementerio. Sí. Además, se administra un hogar protegido que está en Villa Nonguén. A eso nos dedicamos para... Como CEMCO. Claro, como CEMCO. Justamente... es curioso, perdón, Carlos, es curioso esto. Es una organización de carácter privada, pero depende del municipio. Claro, de propiedad municipal, claro. Tenemos una especie también de, si bien es cierto, tenemos una vocación pública, pero el ser privados también nos permite quizás hacer otro tipo de actividades o a veces ir de forma más ágil en nuestra gestión. Claro, porque bueno, los servicios públicos tienen determinadas normativas de funcionamiento, determinados reglamentos y leyes. Pero me queda algo pendiente, pasamos muy rápido. Oriundo de Los Ángeles. Sí. ¿De qué lugar? Bueno, yo soy de la ciudad de Los Ángeles, netamente tal. Mis familiares son de origen, podríamos decir, de los sectores rurales alrededor, como el sector de Pedregal, la isla, que quedan como... ¿Entre qué ríos? Claro, entre el río Biobío, hay Duqueco, que están cerca del río. Por el otro lado ya está el río Laja, ¿cierto? Todo lo que es la zona cercana al Salto del Laja. Ahí estamos hablando de la carretera 5 hacia la cordillera. Claro, hacia la cordillera más o menos, claro. Ya. Pero sus papás, ¿qué hacen? Bueno, mi madre era profesora, mi padre es transportista. También dentro de mi familia, mi abuela era profesora de historia. Por ahí, ¿cierto?, fuimos interesándonos por la historia. A mi padre le gusta mucho también la historia, él me fue inculcando harto este tema. Y desde el colegio, que siempre me gustó esta área, hasta que ya fui derivando en la carrera de licenciatura en historia y magíster en historia. ¿Dónde estudió? ¿En qué universidad? En la Universidad de Concepción, claro. ¿De acá? Aquí, claro. Aquí en Concepción. Cuénteme, ¿su abuelo, campesino? Sí. ¿Abuelo materno, paterno? Claro, también mis abuelos vivieron en algunos fundos que antes, de hecho, hoy día ya no existen, sí, como el Fundo El Peral, que queda cerca de Los Ángeles,
Del lado también del sector como del Pedregal estaba el Fondo del Banco, que tampoco existe comunidad todavía. Eh, y así, bueno, como muchas personas vivieron en torno como al mundo rural, eh, y después se fueron trasladando a las ciudades en este proceso de migración campo-ciudad. Sí. Mi bisabuelo, por ejemplo, llegó a trabajar en los inicios de la Llanza, que es Ya, decir, la Llanza de Los Ángeles, que es una de las sí, más antiguas industria de... histórica. Claro, entonces ahí el patrimonio industrial, que también la provincia acá de Concepción tiene mucho que decir de este patrimonio industrial. Sí, bueno, la industria, la llanza la conozco. Me tocó entrenar en alguna oportunidad los ingenieros, eh, ingenieros civiles, relacionados con temas de calidad y gestión, hace algunos años. Pero bien, el vínculo de sus abuelos con el campo, ¿a qué se dedicaban ellos? Bueno, ellos eran, el abuelo por parte de mi madre, era administrador de un fondo. Del otro lado de mi padre también fueron administradores, pero también inquilinos. Es decir, vivieron como diferentes etapas Ah, de la vida dentro de la ruralidad. Claro. ¿por qué se lo consulto? Porque todo depende quién diga qué. Esa es una regla en comunicaciones. Claro. Entonces, cuando hay alguna persona que nos habla del campo, veamos. ¿Usted vivió en el campo? ¿Alcanzó a vivir algo, disfrutar la naturaleza? O sea, sí, de forma, podríamos decir, ¿En por las periodos, vacaciones? claro, en las vacaciones, pero tengo un origen más urbano, netamente tal. Ya. Ese anhelo de estudiar y conocer de la historia, eh, ¿qué le hace recordar de los campos que usted conoció? Sí, bueno, la verdad que cuando llegué justamente a estudiar estas carreras, siempre me interesó la historia de la región, la historia local. Eso es lo que también me desempeño aquí en Galería de la Historia, eh, porque justamente el poder comprender los fenómenos que vemos, que nos rodean, comprender, por ejemplo, algunas cosas que nos cuentan nuestros antepasados. Por eso es importante la historia. O sea, de alguna forma a través de la historia personal uno llega a hacer un trabajo después más profundo a nivel historiográfico. Sí, nosotros los chilenos en general somos poco aplicados a leer nuestra propia historia. Y lo digo porque lo veo y lo vivo. Nos interesa más la historia de otros países. Sabemos mucho de otros países. Sabemos mucho de otras ciudades. Y algunos con anhelos de irse a otras ciudades de otros países, ¿no? Pero ¿cuánto conocemos de nuestra realidad? Esta labor de investigación histórica tiene mucho que aportar. A ver, hay mucho mensaje que tiene que ver con aspectos pedagógicos en lo que ustedes hacen. Nuestra educación chilena está en un punto muy crítico en cuanto a sus contenidos y calidades. Pero cada uno en su área tiene que hacer un aporte. Nosotros tratamos de aportar hacia los niños, hacia los jóvenes. Y para los adultos y adultos mayores, recordar etapas de su vida. Por eso le preguntaba el campo. Y hacer una aclaración importante de qué tiene que ver mis tradiciones chilenas con el Museo Galería de la Historia. Mucho que ver. Y a medida que avancemos, porque este es, digámoslo, es el primer programa que vamos a compartir con Carlos para hablar en general del museo, pero después vamos a seguir contribuyendo a hacer más conocida la tarea del museo y que tiene que ver con las costumbres y con las tradiciones chilenas y particularmente de nuestra región y de nuestra ciudad. Y así vamos a hablar seguramente de historiadores de acá, compositores de canciones célebres de acá, folcloristas de acá,
que tienen algún mensaje. Vamos a hablar de la parte de aspectos mineros. Vamos a hablar de la platería mapuche. Vamos a hablar de un sinfín de cosas. Estimado Carlos, enviándole un saludo, obviamente, a su directora Gonzalo Bustos, que lo vamos a recibir cuando él tenga la oportunidad de poder acompañarnos, para conocer más de aquello. Y lo otro que preguntaba, ¿estudió historia? Porque su abuelita fue profesora de historia. O sea, bueno, ¿O le gustaba la historia? A través de eso fui conociendo la historia, pero sí me gustaba derechamente lo que era todas las humanidades y ahí fui derivando a la carrera. ¿Cómo ve la recepción del público y el interés de ir al Museo de la Galería? Bueno, yo estoy trabajando en Galería de la Historia desde el 2018 y me dedico al área de atender las visitas guiadas, por ejemplo, a colegios, instituciones, clubes de adultos mayor. Galería de la Historia de Concepción tiene un público bastante amplio, como somos un museo instalado ya hace más de 40 años ahí en el Parque Ecuador. Esto fue una iniciativa municipal en su momento. El año pasado estuvimos celebrando nuestros 40 años, de hecho, con toda una agenda cultural. Y nosotros allí recibimos al público primero del parque, somos un museo en el parque, de hecho todos los fines de semana se llena el parque y siempre es casi obligatoria la visita al museo. Y ahí se encuentra un público y una comunidad que a veces vino en los años 80, 90, cuando se inauguró recién el museo. Recuerdan mucho hasta el sistema de botones que tenían los dioramas. Y que es el público que conoció y fue marcando la tradición de visitar esta colección de Rodolfo Gutiérrez Serreytú, que también vamos a poder hablar más en detalle de él. Una palabra para el común de las personas. ¿Qué es un diorama? Muy buena pregunta. Un diorama es una técnica, podríamos decir, de maquetería, de obra de arte, que tiene sus orígenes incluso a finales del siglo XVIII. O sea, esto viene del panorama, que era cuando comenzaron a presentar una imagen, por ejemplo, de una forma circunvalada, y de esa forma el observador se sentía como inmerso dentro de la imagen. Esto, de hecho, tiene sus orígenes en el inventor del daguerrotipo, el francés Daguerre, quien inventó esta técnica como de presentar diferentes panoramas. Ahora, el diorama, a lo largo ya en el siglo XX, los diferentes museos que se fueron surgiendo en el mundo fue utilizado como una técnica pedagógica de enseñar una escena. Porque muchas veces no tenemos las piezas originales, no tenemos, por ejemplo, el testimonio vivo, por así decirlo. Cuando falta esa pieza original, podemos representar algo, también se puede hacer una réplica, y a través de esta técnica se muestra y se enseña a personas que no vieron esa escena, se puede reconstruir la escena del pasado. Por ejemplo, el artista Rodolfo Gutiérrez, acá Serreytú, quien ya lleva más de 40 años también trabajando en esta línea, tiene más de 100 dioramas en Chile, él siempre nos comenta su historia, también lo reflejamos nosotros en el museo, tenemos algunos módulos que ponen en valor esto. Él visitó los dioramas del Museo de Historia Natural de Nueva York, que son muy, muy conocidos, de hecho aparecen hasta en una película, La noche en el museo. Y ahí él se inspiró él dijo, con mis figuras de madera, porque él yacía tallado en madera, voy a representar esto, hacer un diorama de la historia de Chile, hacer diferentes escenas de la historia de Chile. De ahí le ofreció esto a la Casa Colorada, y en esa época el alcalde de Concepción, que estaba de turno, fue a mirar esto, le gustó, y le propuso traerlo acá a Concepción, y de esa forma nace esta colección de dioramas que ya es muy querida por la comunidad. Al principio entregó él como 14 dioramas, después fue sumando otros pocos. ¿Qué año fue eso? Esto fue en el año 1983. En realidad comenzó a trabajarlo desde el año 81, porque se demora, esto es un trabajo de mucho detalle. Cada uno de los dioramas, a veces la gente que no los conoce piensa y pregunta, ¿y de qué está hecho esto? ¿De arcilla? No, está hecho todo en madera. Cada figura está tallada en madera. Hay un trabajo, podríamos decir, de mucho tiempo del artista Rodolfo Gutiérrez en hacer cada figurita. Además, complementarlo con materiales de maquetería, con incluso hasta pelos de escobillón que él inserta para que parezcan
como si fuera el pasto, Sí. con el motivo de generar una escena con mucho realismo y a la vez la pintura que hay en el fondo de la caja, porque estos son dioramas de caja, también la realizó Serreytug, y de esa forma se conecta la pintura con la maqueta. Bueno, esto, como les comentaba, estimado Jaime, Sí. en el año 83, cuando se inauguró el museo, había que complementarlo esto con un relato. Aquí se formó un equipo de profesionales que nosotros hemos reconocido ya el año pasado también en nuestra celebración de los 40 años. Trabajó dirigiendo el equipo como museográfico porque había que escoger qué escenas van a quedar reflejadas Sí. en esta colección. Allí trabajó el historiador Fernando Campos Sarriet, quien Sí. fue también Premio Nacional de Historia, y él escribió varios libros de historia de Concepción. Nosotros le hicimos una vitrina igual con estos libros para ponerlos en valor y también poner en valor el guión, porque él escribió el primer guión museográfico de la galería que hoy día Sí. nosotros lo hemos conservado y también lo hemos actualizado, obviamente, porque la historiografía se renueva con el Sí. tiempo. Permítame un Sí. segundo, sí. Le voy a pedir, estimado Miguel, si nos puede ir pauseando lentamente, mostrar el video que pasamos recién, para que nos pueda explicar algo más nuestro invitado. Las imágenes de la galería de la historia. El pueblo mapuche y ocupación hispana. Muy bien, aquí estamos viendo... Ahí detenerlo ahí. Claro, Dice aldea mapuche en Penco claro. y habla de aspectos de agricultura. Así es. Aquí este es el primer diorama de la colección que representa una aldea mapuche en Penco y esto se quiso representar la vida de la cultura mapuche antes de la llegada de los españoles. Hay varios aspectos que, si bien es cierto, a medida que ha avanzado la investigación, la historiografía, se podrían complementar, pero en la época en que se hizo este diorama, en los años 80, se quiso reflejar acá, por ejemplo, que ellos ya trabajaban la agricultura antes de que llegaran los españoles. Habían sembrados, por ejemplo, pero de una agricultura de subsistencia. El concepto de la chacra, ¿cierto? Sí. Que era como para abastecerse. Manejaban diferentes productos que son netamente americanos, distintos tipos de papas, zapallos. La quinoa, por ejemplo, que igual es un elemento que igual nos vincula con la cultura andina. Recordemos que los mapuches, antes de que llegaran los españoles, habían conocido el imperio del Tahuantinsuyo, que llegó hasta acá, ¿cierto? Los incas. Hay varios estudios, porque hay poco, en esa época no hay tantos relatos, pero sí, por las fuentes arqueológicas, efectivamente los incas llegaron hasta esta zona y se vincularon de alguna forma con los mapuches, y hasta aquí llegó este imperio que fue uno de los más grandes de América, antes de que llegaran los españoles. Sí es. Además está representado en este diorama la ruca, que está mirando hacia el este, porque toda la ruca siempre mira hacia donde entra el sol. Sí. ¿Podemos pasar a la imagen ¿sí? siguiente, por favor? Ahí se puede ver. Exactamente. Ahí está la ruca. Esa es. Por ejemplo, está también ahí el niño en la camilla del cupulhue, que es un tipo de transporte que usaban para llevar a los bebés. Ahí tenemos a las mujeres mapuche llevando, ¿cierto? Haciendo labores del diario Vivir, ¿cierto? Llevando ahí las hojas de totora, que es un elemento para construir la ruca. Está hecha de hojas de totora, amarradas con boqui, que es un tipo también de fibra vegetal, a una estructura como de coligüe. Y además, afuera de la ruca, ahí se colocaron dos lanzas, porque como donde vivían los guerreros, los conas, se ubicaba como una lanza para representar que vivía el guerrero. Yeah. Además, está en la pintura representado la ganadería de auquénidos. Y eso es algo bastante sorprendente, porque cuando a los niños les decimos las llamas, los guanacos, ¿qué zona nos imaginamos de Chile? El norte, ¿cierto? Generalmente. O hay guanacos en el sur Sí. también. Pero les comentamos que, según incluso las fuentes, hasta durante el siglo XIX todavía habían guanacos en esta zona, en la zona cordillerana. Efectivamente, los auquénidos estaban por la cordillera de los Andes y había un tipo de auquénido llamado el chilihueque, que incluso lo domesticaron los mapuches. Hay grabados de este auquénido incluso de la época,
Y esto era porque ellos eran los animales que habían antes de que llegaran los españoles. No había un ganado vacuno, ovino, que eso Sí. llegó después a través de los barcos. Eh, Llegó este ganado distinto y ahí los mapuches fueron cambiando un poco el ganado. Eh, en todo lo que fue, ¿cierto?, la guerra de Arauco hubo mucho intercambio entre ambos mundos. Pero efectivamente los animales que habían, ahí está, están. ¿cierto?, algunos auquénidos, se quisieron representar ahí, tal cual, eh, para recordarle a las personas que estos eran los animales que habían por toda la cordillera de los Andes, eh, y eran quienes eran parte de la ganadería de los pueblos originarios que estaban aquí. Eso es lo que queríamos relevar también en este diagrama. Ya. Pasamos a la otra, a la imagen siguiente, por favor. Rodolfo se ha dedicado muchísimos años a esta tarea. Ahí estamos viendo imágenes de marineros españoles en el siglo XVI a bordo del San Pedro. Claro, muy buena pregunta. Y el San Pedro fue el primer barco español que se acercó a la zona de lo que hoy día sería, ¿cierto?, nuestra comuna de Concepción, a la desembocadura del río Biobío. Bueno, esto pasó en 1544. Pedro de Valdivia, que ya había llegado a Santiago en 1541, envía una expedición saliendo desde Valparaíso al mando del capitán Juan Bautista Pastene, un señor genovés. De hecho, por eso es que tenemos la comuna de Capitán Pastene, Sí. que como en homenaje a los italianos, porque él era de Génova. Y es así que él realiza todo un viaje para reconocer la costa, toda la zona, podríamos decir, de la zona costera, y ir viendo dónde poder fundar una ciudad, dónde levantar, ¿cierto?, un puerto. Y ahí es que él, en sus descripciones, encuentra el río Biobío, por ejemplo, ese primer contacto con este río enorme, que era, recordemos que es una de las cuencas hidrográficas más grandes del país también. Enseguida sigue hacia el sur hasta la zona de Valdivia incluso. Cuando llegó aquí, y lo que está representado en el diorama, hizo un acto de toma de posesión, pero desde el barco, no desembarcó. Como que no se habría atrevido todavía a ir ahí en el sector de la desembocadura. Recordemos que sale el agua del río y se conecta con el mar, debe haber sido bastante difícil de poder encallar el barco. Sí. Y por eso es que también en homenaje a este barco es que después, cuando se crea la comuna de San Pedro de la Paz, se le coloca así por este barco. Mire qué interesante. A lo mejor muchos sanpedrinos lo desconocían. Claro. La imagen siguiente, por favor, para poder comentarla. Ahí deténgalo un poquito. Eso tiene que ver con... La batalla de Andalién. Ya. Estamos hablando del río Andalién. Exactamente. Para que veamos que todo lo que está representado en los dioramas tiene que ver con Concepción y también la provincia. Bueno, en la batalla de Andalién ocurrió el 22 de febrero de 1550, y luego de estas expediciones marítimas que hizo Juan Bautista Pastene, le llevó los informes a Pedro de Valdivia, y él sale en esta expedición de ocupación, de conquista. Recordemos que cuando los españoles llegan acá, vienen con una cosmovisión de que estos son los territorios del rey. De hecho, van recorriendo los territorios y ahí está Pedro de Valdivia, por ejemplo, representado. Leen el requerimiento a los pueblos que estaban acá. Un documento donde decía incluso que los territorios eran del rey y que ahora ellos pasaban a ser súbditos del rey. Y que prácticamente si les hacían caso y se transformaban en la religión católica, no les iban a hacer daño, pero si no, iban a ir con ellos contra la guerra, con todo, y hasta lo iban a tomar como esclavos, y eso hasta iba a ser culpa de ellos. Ya. Entonces, ese tipo de cosmovisión está un poco, es lo que nos permite comprender también todos estos actos de la guerra de Arauco. Esta guerra, que es un concepto posterior que se le dio, y que está representada un poco aquí en esta batalla. Esta batalla ocurre entre el río Andalién y el Cerro La Pólvora, o sea, en Barrio Norte prácticamente de nuestra comuna. En febrero pasado nosotros fuimos con los vecinos del sector Andalién, cercano al río Andalién, con la Junta de Vecinos, y se hizo una conmemoración histórica de esta batalla,
al ladito del río, recordando que ocurrió aquí. Ahí no hay ningún monumento que lo recuerde. Hasta el momento no. Ya. Esperamos que hay un proyecto en carpeta de poder hacer como una costanera, creo, según nos comentaban los vecinos, y esperan poder allí colocar algún monolito, algo de que ocurrió la batalla en este sector. Obviamente, según los cronistas, las fuentes de la época, en este enfrentamiento habría venido Pedro de Valdivia con cerca como de 80 españoles, pero siempre acompañado de un gran número de yanaconas, porque ya habían tomado prisioneros a los indígenas del norte, incluso viene Michimalonco, habría venido a lo mejor Lautaro que lo tomaron prisionero cuando niño, ¿cierto? Y que creció cerca de Pedro de Valdivia. Y en esta batalla se enfrentan estos pocos españoles contra cerca como de 2000 mapuches, según dicen los cronistas. Al principio los españoles casi pierden la batalla y después van utilizando sus arcabuceros, sus armas, que había ahí una superioridad tecnológica notable, y sobre todo los caballos, porque los caballos no estaban, ¿cierto?, acá en América, y aquí, de hecho, el caballo chileno desciende de este caballo ibérico, que es el tipo de caballo que traen los españoles. Luego, los mapuches toman los caballos, se transforman en muy buenos jinetes. Sí, así De hecho, ahí está la palabra cahuello, que es como que viene de caballo, que es mapudungún, cahuello. Bueno, aquí habría estado el toque Ainavillo, quien atacó a Pedro de Valdivia. Ainavilu también dicen los cronistas. Por eso tenemos la calle Ainavillo en Concepción. Y se representa un poco ahí el ataque de los mapuches a través de sus armas de lanzas largas, arcos. Si bien es cierto, según los estudios actuales, en los años 80, cuando se representó esta figurita, no se tenía ese conocimiento, pero según los estudios más actuales, los mapuches no iban así tan semidesnudos a la guerra, sino también se protegían con un cuero de lobo marino endurecido como para estar más protegidos. Bueno, el resumen de esta batalla es que finalmente Pedro de Valdivia se dio cuenta que aquí los mapuches iban a defender su territorio, y luego de la batalla ocurrió también algo bastante escabroso, que igual nosotros lo contamos, obviamente, la historia tiene distintos momentos, y es que Pedro de Valdivia toma a prisioneros, cerca como de 300 mapuches, dice los cronistas, y les corta la nariz y la oreja y los manda como en señal como de punitiva casi al pueblo. Bueno, esto habría, en vez de atemorizado a los mapuches, todo lo contrario, se habrían organizado mejor, y por eso es que después, cuando Pedro de Valdivia se traslada a Penco, ahí lo vuelven a atacar nuevamente. Avanzamos para que sigamos. Sí. Continuamos con la otra imagen, por favor. Las imágenes siguientes, por favor. Hablar de Rodolfo Gutiérrez, chileno. Es un genio Claro. en la creación de estos dioramas. Si bien tuvo la experiencia que mencionaba, que la obtuvo en Nueva York, pero todo el detalle. Vamos a la frontera del Biobío con otro relato. Muy bien. Bueno, en esta parte los dioramas nos cuentan la colección, ya nos va conformando una zona de frontera. Porque al principio hay enfrentamientos, los españoles logran fundar la ciudad de Angol, por ejemplo, que era los confines. La Imperial, que era una ciudad, se decía, como clave en la frontera, que estaba como entre donde hoy día está Carahue y Nueva Imperial. Y resulta que incluso hasta había el arzobispado, el obispado de la Imperial. Y después del levantamiento de Pelantaru, quien también captura y cierto, ahí da muerte al gobernador Martín Oyez de Loyola, enseguida de eso, nada menos que los españoles ya retroceden hasta acá el río Biobío. Por eso es que se habla de la frontera del Biobío. Incluso, además, el gobernador Alonso de Rivera mandó a construir un sistema de fuertes. Comenzó con la gestión de levantar un sistema de fuertes. Existieron 14 fuertes alrededor del Biobío. Hoy día queda el fuerte Santa Juana, ¿cierto?, que es parte del patrimonio colonial. Guadalcázar, Santa Juana de Guadalcázar. Nacimiento, ¿cierto?, que también estaba hasta el fuerte Vallenar, que mandó a construir Ambrosio Higgins.
Y eso nos habla de una zona de frontera, de enfrentamiento, pero también de intercambio. Por eso somos una zona donde desde aquí se dio el mestizaje, ¿cierto? Este intercambio entre el pueblo mapuche y el pueblo la sociedad hispano-criolla. Bueno, ahí también en estos dioramas se aprecia lo que era la escena de la procesión de Herrere, que es una escena que ocurrió cuando los habitantes de Herrere, que se llamaba Buena Esperanza de Herrere, llamada también la estancia del rey, porque ahí plantaban todo el alimento para el ejército de la frontera, salen escapando después de un ataque mapuche en 1655 y salen después de la misa guiados por los jesuitas que llegaron acá y tenían hasta su hacienda los jesuitas. De hecho, a ellos les debemos muchas de las cepas de vino que se han mantenido todavía. Es un tema que está vigente hoy día. Así es. Luego ahí teníamos la escena del traslado de la ciudad, porque Concepción estaba frente al mar. Eso es algo que muchas personas lo olvidan. Concepción estaba en Penco, por eso ahí los penquistas, ¿cierto? Allá se quedaron los pencones. Y en el terremoto de 1751, que ya habían vivido lo mismo en 1730, o sea, como en 20 años, la sociedad penquista ahí vivió 2 terremotos, se cayeron las casas, los tsunamis también, además los ataques mapuches. Las autoridades, los gobernadores, quisieron trasladar la ciudad a un lugar más seguro y se hizo hasta una votación, hasta los vecinos como que pudieron votar en esto. Está la opción de los Llanos de Landa, que era como donde hoy día está Chihuayante, lo otro era la Loma de Parra, Punta de Parra más o menos, y esto que era el Valle de la Mocha, donde hoy día está la ciudad, entre el río Andalién y el río Biobío, entre el Cerro Caracol y el Cerro Gavilán, que hay gente que se olvida que el Cerro Amarillo es como lo que queda del Cerro Gavilán, porque el Cerro Gavilán comenzaba en la calle Sala y terminaba en la calle Castellón, más o menos. Ha ido lo acortaron, ¿cierto? La ciudad lo acortó. Claro. Entonces, este valle estaba lejos del mar y a los gobernadores les gustó más eso. Pese a que las personas cuando votaron los vecinos escogieron Punta de Parra, no querían perder podríamos decir, su calidad de ciudad de mar frente al mar. Y bueno, se trasladaron nomás para acá y se le llamaba el Valle de la Mocha, además porque aquí habían trasladado a los mapuches que vivían en la isla Mocha, de forma forzosa los trasladaron durante la colonia, debido a que los mapuches de la isla Mocha tenían intercambios comerciales con los piratas y corsarios que pasaban por acá en la colonia. Al último de la escena del video veíamos el Parlamento de Negrete. Sí, es un tema muy significativo. Así es. Por favor, explíquelo. Sí. El Parlamento de Negrete es uno de tantos parlamentos y con esta escena se quiso representar lo que significaron estos acuerdos entre los líderes españoles y los loncos, ¿cierto?, de las comunidades mapuche y pehuenche también, ¿cierto? Ahí está, claro. De hecho, hasta Ambrosio Higgins aparece en el diorama porque Perdón, para quienes lo han olvidado. Claro. ¿Quién fue Ambrosio Higgins? Bueno, Ambrosio Higgins fue, podríamos decir al principio, como llegó a Chile, un enviado de la corona de confianza del rey del momento. Recordemos que en la época estaba la casa de los Borbones. Ellos quisieron volver a tener el poder que los criollos le estaban un poco arrebatando aquí en América. Los criollos se habían transformado en verdaderos señores feudales, incluso colocaban a sus familiares en los cargos políticos y por eso es que crearon ellos la intendencia, que eran como subadministraciones dentro de los virreinatos. Ahí se creó la Intendencia de Concepción. De hecho, nosotros, de alguna manera, de ahí desciende este concepto como en la región del Biobío, de la antigua Intendencia de Concepción. Sí. Y mandaron para gobernar esta intendencia a personas de confianza de ellos y les tenían prohibido tener relaciones con los criollos. Porque si ellos hacían una familia acá, obviamente iban a colocar después a su hijo en cargos políticos y se volvía a reproducir esta corrupción y perdían poder el rey. Eso se llamaron las famosas reformas borbónicas, que se dieron al final y que influyen un poco después en el proceso de la independencia. Por eso es que Ambrosio Higgins llega aquí a trabajar a la zona de la frontera, es nombrado como el primer intendente de Concepción y incluso llama a un fiel amigo, asesor letrado, un joven Juan Martínez de Rosas, que después va a participar en el proceso de la independencia. Y bueno, Ambrosio tiene una relación con Isabel Riquelme y sabemos que ahí nace, ¿cierto?, Bernardo Higgins. Por eso él es el padre de Bernardo Higgins.
Según todos los testimonios que se tienen, sin duda se vieron muy poco. Él no hizo mucho las veces de papá, podríamos decir. Papá presente. Presente, pero nunca le faltó nada a Bernardo. De hecho, lo estudió, ¿cierto? Sabemos que estudió en Londres, que tuvo una muy buena educación. Después heredó la hacienda Las Canteras, que estaba, Precioso ¿cierto?, lugar allá de Los arriba, Ángeles de a Los la Ángeles a la cordillera. cordillera. Él, de alguna forma, tuvo una especie de su padre como ideológico, fue Juan Martínez de Rosas, quien tenía una tertulia acá en Concepción. Perdón, paréntesis, para el telespectador. Quiere una tertulia. Muy buena observación, y ahí algo que tiene que ver netamente con las costumbres y tradiciones, porque las tertulias se le llamaba un tipo de fiesta, de reunión social que se daba hasta en tiempos coloniales, se dio también durante el siglo XIX, se hablaba de las tertulias. Incluso se dice que las tertulias como en pleno siglo XX ya habrían como desaparecido. Hoy día en el diario vivir, hasta la generación más joven dice, juntémonos, hagamos una tertulia, porque una tertulia sería algo más pequeño que hacer como una fiesta, en donde las personas se juntan, primero obviamente a tomarse alguna bebida espirituosa, se le llamaba en esa época, la bebida espirituosa, pero además a conversar un tema. Eso es lo central de la tertulia. Se proponía un tema, por ejemplo, de literatura, de poesía, de política en esa época de la independencia, y por eso es que se hablaba como de la tertulia. Es decir, había un tema de conversación en especial y quienes asistían a la tertulia participaban de eso, aprendían, intercambiaban libros también, ideas. Por eso también se bailaba. Se bailaba, ¿cierto? Las tertulias. Se danzaba, claro. Ahí aparecen, bueno, hay recreaciones relacionadas con esta época de la historia de Chile a nivel nacional, pero también hay aquí fueron puntos de encuentro de personajes de la historia de nuestra ciudad. Así es, así es. Pues bien, vamos al otro video, por favor. Enseguida, luego de este Parlamento de Negrete, a propósito de la independencia, viene en la colección la Declaración de la Independencia de Chile. Y ahí está Bernardo Higgins, ya, ¿cierto? El hijo de este señor. Volvemos, parece, a la Guerra de Arauco. Sí, justamente se nos había pasado ahí la empalizada de Penco, que esta escena representa muy bien los, podríamos decir, orígenes urbanos de Concepción en Penco. Ahí está Pedro de Valdivia levantando esta empalizada, españoles yanaconas, que eran, ¿cierto?, son parte de la sociedad colonial. Incluso llegaron acá algunos esclavos negros también. A veces ahí tenemos la batalla de Tucapel. Claro, la batalla de Tucapel, cuando capturan a Pedro de Valdivia, y ahí el protagonismo de Lautaro. Lautaro, quien después vuelve con el pueblo mapuche, aprende de las ventajas y desventajas de los españoles y captura ahí a Pedro de Valdivia en esta batalla que ocurrió en Cañete. Cuando, ojo ahí, los espectadores seguramente pensarán que Tucapel tiene algo que ver con la localidad de Tucapel. Y no, esta batalla ocurrió en Cañete, afuera de Cañete, en toda la zona de Arauco. Y enseguida hay un personaje que seguramente muchos se acordarán en el colegio, por muchos años estuvo en los libros de historia, de lenguaje, esta frase de la Araucana, ¿cierto? Un fragmento de la Araucana. Sí. Y la Araucana tiene mucho que ver, pese a que es algo que se ve como a nivel nacional, pero tiene mucho que ver con nuestra zona, porque Alonso Ercilla llegó aquí a Penco, a Concepción, de cuando estaba allá en Penco, participó de la construcción del Fuerte Penco, y desde esta zona comienza a escribir este poema épico que cuenta acerca de la Guerra de Arauco. Él no era cualquier persona, había estado en la corte del rey Felipe II, y además, ¿cierto?, era soldado. Recorrió hasta la zona de Chiloé, incluso. Es decir, se fue entrevistando también con españoles, con mapuches que vivían en esta zona, para poder reconstruir lo que había pasado antes de que él llegara, ¿cierto? Todo lo que era el inicio de esta ocupación hispana. Y al principio esto iba a ser como una oda a toda esta historia que vivieron los españoles, pero finalmente la Araucana termina siendo también un gran... toma mucho protagonismo en la Araucana el pueblo mapuche, porque allí aparecen las figuras de Lautaro, Cahualicán, Pelantaru, y también muchos nombres que hoy día están en las calles de las ciudades, por ejemplo, Orompeyo, Angol. Sí. Bueno, no solo aquí, sino a través de Chile. Así es, muchos nombres de este poema épico de la Araucana están en las calles hoy día. Sí. Bueno,
Ahí tenemos entonces imágenes de estos famosos dioramas, Así. que son una síntesis con imágenes muy ricas. Hay un detalle que yo me acuerdo antes en los dioramas de Rodolfo Gutiérrez, Ferreitur, donde aparecían autoridades vigentes, actuales. Ah, sí, Hay, efectivamente. hay un diorama que tiene que ver con Concepción, no sé si estará todavía, donde aparecían el alcalde de la época, el intendente de la época, aparecían algunos políticos de la época. Así Sus es. rostros ahí participando dentro Claro. del relato de la historia de Concepción. No actualizada, pero los ponía. Claro. Ahí, bien interesante. Esto es algo que Rodolfo Gutiérrez nos comentaba, que era una especie como de vuelta de mano que él hacía a los diferentes autoridad que lo lugares. contrató. Claro, porque Sí. colocó ahí en la época a Claudio Arteaga, que fue Sí, claro. alcalde de Concepción, en la Él época fue en el que que lo trajo. Claro, él fue Claro. quien lo invitó a Concepción. Y De de ahí hecho, nosotros sacamos la hebra y claro, lo llevamos a lo que fue la Fervio, la Fervio, claro. la corporación de la Feria Regional de Biobío. Y me tocó la oportunidad de poder invitarlo y gestionar las posibilidades con otras autoridades de la Corporación Fervio para construir un pabellón exclusivo donde mostró los dioramas. Y que tengo entendido, lo recordó él cuando vino el año pasado. Así fue. Sí. El año pasado, como le decía, cumplimos 40 años. Aquí tenemos un folleto Sí. que le he traído también de regalo. Este Gracias. folleto, ¿cierto? Muchas Que gracias. es el folleto que sacamos en todo el equipo de GHC para los 40 años. 40 años no se cumplen todos los días, por eso Así quisimos celebrarlo a lo grande, postulamos hasta un fondar. Con ese proyecto pudimos financiar muchas actividades culturales que comenzamos incluso el año pasado, recuerdo en mayo, estuvimos celebrando la Cruz de Mayo, por ejemplo, ahora Sí. se viene, ya que queda poco para Nuevamente esta hay que cruz. hacerlo. Claro, junto al el equipo del Centro Cultural Curarrehue, a Silvia Gutiérrez, por ejemplo, que ellos Sí. ponen muy en valor esta tradición. También tuvimos la participación del equipo del Archivo de Cultura Tradicional, con Patricia Chavarría y los cantores del Archivo de Cultura, quienes trajeron todo el repertorio de cantoras de penco de la región del Biobío. Además, realizamos algunos talleres de museografía para que un taller que se llamaba como Arma tu museo en casa y cómo cuidar cierto, las fotografías antiguas. Y también tuvimos música, igual tuvimos una charla acerca de la historia del rock en Concepción, este género Sí. que igual ya está arraigado en la ciudad, con el periodista Rodrigo Pincheira. Y finalmente, en octubre, de hecho, invitamos a Rodolfo Gutiérrez Serreytug, Sí. quien estuvo con nosotros celebrando estos 40 años. Tenemos algunas imágenes también de ahí en la galería. Sí. Ahí, ¿cierto? Recordábamos lo que fue los inicios de la galería, nos trajo algunas piezas. Y también, antes de haber celebrado, ¿cierto?, estos 40 años, en la sala de dioramas hoy día, además de los dioramas, hay dos vitrinas y una Muy es, interesante, claro, una muy bonita. que rinde un poco homenaje a Rodolfo Gutiérrez. Se cuenta un poco su historia personal, lo que ya le estuvimos Sí. comentando, sus orígenes haciendo juguetes para sus hermanos, por ejemplo, de madera. Y él nos regaló hasta unas herramientas, las gubias con las que él trabajaba. Esas gubias están en exhibición. Están ahí en la exhibición, vitrina. una Sí. pieza medio terminar y bocetos originales que están de puño, ¿cierto?, de su mano, donde él fue dibujando para después hacer el diorama. Sí, a ver, yo creo que de verdad, como lo dije antes, Rodolfo Gutiérrez es un genio en poder traspasar una realidad viviente o vivida, además, en algo actual, en un material tan simple como la madera, que usa millones de palos de fósforo, trocitos de ramas, etcétera, etcétera. Es muy, muy interesante. Vamos entonces con el siguiente video, por favor. Muy Ahí bien. hablamos de Concepción. Aquí ya vamos, este video que muestra un poco lo que es el terremoto de 1939. Y aquí en esta época donde ya se va conformando el concepto del Gran Concepción, que es una palabra que acuñó uno de los estudios geográficos,
Hilario Hernández, quien se dio cuenta como que se había conformado una conurbación urbana. Sí. Bueno, el terremoto del 39 marca un antes y un detalle, después. Sí, mire, el ojo. El ojo del niño. Exacto. Sí, es un niño atrapado entre los escombros. Exacto. Claro. Bueno, este terremoto también tiene que ver con nuestra historia, porque después de este terremoto muchos penquistas tuvieron que ir a vivirse provisoriamente al Perdón, Parque Ecuador. un detalle, detenga la imagen ahí y vuélvala, por favor. La siderurgia de Talcahuano, de Huachipato. Huachipato. Sí, claro. Y hoy día está de mucha actualidad, Así es. no solo por la importancia económica, social, sino también histórica. Alguien me discutía un poco, me decía, Huachipato, eso es estatal. No, Huachipato lo creó la Corfo, la Corporación de Fomento de Chile. Como creó muchas empresas que estamos hablando muchísimos años, en la década del 40. Hay algunas imágenes que a los huachipatinos seguramente les va a traer recuerdos. Pero bien, continuamos con los relatos suyos de la historia. Así es. Bueno, vamos para allá, ¿cierto?, para el diorama de Huachipato. Este terremoto del 39, como les decía, tiene mucho que ver con nosotros porque el terremoto afectó a la ciudad. Algunas cosas sobrevivieron, pero después fueron demolidas por la mano humana. Y incluso hasta la Catedral de Concepción tuvo que ser demolida, que tenía dos torres hermosas, era una catedral neoclásica. Quedan algunas cosas de eso en el Museo de Arte Religioso. Un detalle, Casa Comercial Williamson, Balfour y compañía. Hasta hace algunas décadas atrás nomás estaba vigente. Así es. Esta casa, de hecho, en el diorama, esto representa una fotografía, porque estaba esa casa así tal cual, y Serreytuc tomó la fotografía y de ahí interpretó para hacer la escena. Ya la encuentro preciosa. Claro. Luego de este terremoto, que si bien es cierto fue con epicentro en Chillán, pero afectó a mucho a la región del Biobío por las construcciones que no eran antisísmicas, se cayeron. Luego de este terremoto llegaron arquitectos jóvenes a plantear un poco esta arquitectura más moderna que hoy día tiene la ciudad y que también es parte del patrimonio, porque recordemos que incluso fue declarado en su momento el Mercado Central, la misma Universidad de Concepción, que está declarada monumento, tiene muchos edificios modernos. Además, las galerías comerciales de la ciudad se construyeron después de este terremoto. Por eso Concepción hoy día valora su patrimonio también moderno. Y este terremoto, como les decía, tiene que ver con nosotros porque después de esto se construyó el edificio o la casa donde hoy está Galería de la Historia. Aquí tenemos una fotografía de cómo era la casa. Aquí vivió un arquitecto que trabajó para obras públicas, esto era un mueble municipal. Y nosotros pudimos entrevistarnos con uno de sus hijos, que en la época era un niño y hoy día tiene como cerca de 80 años. Y sin duda fue interesante porque pudimos ver algunas fotografías de cómo era la casa, las personas vivían ahí, recordemos que antiguamente en las casas las personas tenían gallinero atrás, ¿cierto? Claro, el patio. Se usaba mucho el patio, ¿cierto? Sí, gallinero, chiquero. Con un lugar para guardar, por ejemplo, tenían una huerta prácticamente. También. Y también tenían hasta un garage, que hoy día es el Café de la Historia, que era como el garage del vehículo. Oye, perdón, me hizo acordar de mi niñez. Yo nací aquí, mi padre compró una propiedad cerca del sector de Lorenzo Arena, digamos específicamente Prieto Cruz. Claro. Y la calle era de tierra, no había pavimento, no había nada. Los cercos eran de alambre de púa. Claro. ¿Ya? Pero además el patio era de casi media cuadra. Gran Y ahí patio. teníamos, nosotros como mi hermana mayor, en ese tiempo éramos dos, no teníamos como tarea después de regresar del colegio, que era habitual, como muchas familias comunes, lavar los calcetines, dejar todo listo al día siguiente. Y después de las tareas, a trabajar al patio. Y teníamos tablones de flores a cargo. Unos de mi hermana, otros tenía yo. Y ahí teníamos que colaborar en las tareas que eran de muchos vecinos. Eso es parte de la historia Claro. que nos tocó vivir. Entonces las casas, obviamente como antes tenían chacra, como la que menciona recién, donde está el Museo de la Historia. Así es. Bueno, como les decía, esto era una casa, después falleció el arquitecto
y es así que la municipalidad le entregó esto al Radio Club de Concepción, el Club de Radio Aficionados, Ya. que igual seguramente usted recordará. Sí, sí. Claro. Muy importante fue la labor que, a ver, había por decir, un terremoto, y una inundaciones, los primeros en reaccionar eran Los los radioaficionados. radioaficionados, Tenían una antena incluso. con mucha Claro. credibilidad. Sí. Eran muy fieles a la verdad, a la realidad en sus transmisiones de radio. Y no solo para nuestra región, sino para todo el mundo, porque era una señal que hoy día está separada en AM y FM. La AM va a todo el globo, ¿verdad? Para todo el mundo. Y la FM tiene otras limitaciones. Pero los radioaficionados tienen una labor social muy, muy destacable. Así es, son Ahí parte de funcionaba. de la historia urbana de Concepción. Así es. Bueno, y luego de eso, ¿cierto? La municipalidad en los años 80 ahí ya le pide este inmueble a los radioaficionados para que se transforme en el museo que tenemos acá, ¿cierto? La fotografía, algunos recordarán así la galería en color blanco, como estuvo hasta... Ahí está, ¿cierto? La galería en blanco, Sí. aquí. Podemos ver, hay unas postales antiguas. Y bueno, siguiendo con la colección de los dioramas, ahí como usted decía teníamos el diorama de Huachipato, el Alto Horno número 1, que está representado, que fue como el segundo en inaugurarse en Latinoamérica, y los trabajadores del Alto Horno, y ahí Cerrectuc siempre colocó alguna escena humorística. De hecho aparece una especie como de letrerito que dice: tenga cuidado porque si usted se golpea le va a salir un chichón. Sí. Y la gente se ríe ahí, ¿cierto? Y Sí. otro letrero donde aparece un campesino, ahí ya se ve el campesino, en Sí. 1950. Ah, El año en que se inaugura la fábrica, sí. y eso nos recuerda que hay mucha población campesina que viene a trabajar a este mundo industrial, se encuentra con una realidad distinta, y después de años aparece ahí el obrero vestido ahora con terno, con un sombrero alón, su maletín en vez de cierto, de este canasto, y Sí. el vehículo en vez de la carreta. O sea, ya era Hay el símbolo evolución. una evolución ahí de la historia. Y los ingenieros ahí que aparecen como más lejos del conducto que está como al rojo vivo, Sí. y los trabajadores ahí soportando el calor, y al otro lado la sala de máquinas. Entonces Cerrectuc siempre coloca alguna escena bastante camuflada, hay que mirar con detalle. Sí. Hay personas que dicen: uy, miré, ahora me di cuenta de otra cosa que no había visto en la vuelta anterior. Ya. Y la colección termina ya con los dioramas de la Universidad de Concepción, Sí. y que representa el arco de medicina, esta universidad que tiene 104 años, Sí. es parte también del patrimonio urbano de Concepción, de hecho declarado Monumento Histórico Nacional, parte del campus. Ahí están los pintores, ¿cierto? Ahí pintando Sí. la universidad. Y además que nos recuerdan parte de la historia reciente de Concepción. Sí. Y Estimado Carlos, ya vamos llegando nos pilló el tiempo. el tiempo. Así es. Con esas imágenes nos vamos a ir despidiendo esta entrevista, esta conversación acerca de su persona como profesional, su responsabilidad en el Museo de la Galería de la Historia de Concepción, y seguiremos hablando acerca de la tarea que tienen ustedes, y muy importante la educación y los vínculos que tiene con la tradición, las costumbres chilenas. Nos vamos a ir agradeciendo su presencia, Carlos. Muchas gracias. Y también dejar invitado a todos quienes nos están viendo a que primero nos sigan también en redes sociales. Tenemos Instagram, Facebook. Ahí informamos nuestras actividades culturales. Sí. Este año igual nos adjudicamos otro fondo para poder seguir haciendo actividades culturales. Vamos a comenzar también ahora en mayo, se viene el Día del Patrimonio. Así que ahí estaremos en el Museo Galería de la Historia para que nos sigan y puedan también participar con nosotros y aprender de la historia. Así es. Estamos durante el año realizando visitas guiadas Sí. para todos los colegios, para que igual Eso puedan lo vamos agendarlo. a desarrollar en la próxima oportunidad que nos vamos a juntar a trabajar. Tenemos Muchas un compromiso gracias. con ellos. Así que no se desanime, a los jóvenes, a los niños especialmente, para aprender de las costumbres, tradiciones y de la historia de nuestra ciudad. Nos vemos, Dios mediante, el próximo jueves, alrededor de las 21 horas, si Dios quiere, en www.canaltv8.cl y en la
en BTR, en la señal 23, Canal Concepción TV8. Además, recordar que nuestros capítulos están todos en YouTube. Véalos, bájelos, compártalos. Estamos retratando parte de la historia con la mirada de mis tradiciones chilenas. Muy buenas noches, muchísimas gracias.